Bien, buenas noches. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Estamos viendo los inicios de la edad moderna y contemporánea, ¿verdad? Con los padres de tanto de la edad moderna, con el racionalismo, que es Descartes, y podríamos decir que de la edad contemporánea con el liberalismo. A John Locke y con el empirismo. Entonces decíamos que René Descartes es dos veces padre, ¿verdad? Padre del racionalismo y padre de la edad moderna. Y John Locke también es dos veces padre, padre del liberalismo y padre de la edad eh, del empirismo como conocimiento, como filosofía. Bueno, entonces estamos sumergidos en estos inicios que rompen con lo que se llama el teocentrismo, ¿no? La mirada de que todo viene de Dios, todo se soporta en Dios. Entonces se diferencia entre un estado de naturaleza, mirando a los indios de América, el estado de naturaleza no es lo mismo que el estado social. El estado social se entiende como un estado creado por el hombre, el estado civil, y el estado de naturaleza se entiende como un estado donde la naturaleza nos dio derecho. ¿Quién me hizo a mí libre? ¿Qué rey o qué amo me confirió la libertad? Según John Locke, eso es un legado de la naturaleza. La naturaleza me hizo libre. ¿Quién me confirió derecho a vivir? Eso no es legado ni de un rey. Ningún rey me confiere, ningún amo me confiere la vida. La vida es un derecho de la naturaleza, es algo mío. Eso es un derecho, algo que me pertenece por mi propia naturaleza. Nadie me lo dio y es un derecho inalienable. Nadie me lo puede quitar. ¿Por qué? Porque es la naturaleza quien me hizo libre y me dio la vida y me dio el derecho a propiedad. Eso es lo que rescata propiamente hablando eh, John Locke como padre del liberalismo y la idea de que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Eso lo dirá Jean-Jacques Rousseau más adelante. El mito del buen salvaje, de que lo que nos destruye es el estado civil, mientras que por el estado natural los indios son buenos y no tienen, no se explotan unos con otros. Rápidamente viene ahí mismo en Inglaterra, viene Thomas Hobbes, que también es filósofo inglés, junto con John Locke, también es filósofo empirista, junto con John Locke, Thomas Hobbes. Y sin embargo, Thomas Hobbes es hijo de un grupo religioso que se llama el pietismo. Thomas Hobbes, recuerden que el cristianismo se dividió en luteranismo con Martín Lutero, en calvinismo con Juan Calvino y en anarquismo con el rey de Inglaterra. Entonces, según el calvinismo, hay hombres que nacen malos y que nacen para el infierno, así como, y que no pueden cambiar. Así como hay gente que muestra en su fe que nacieron para Dios y nacieron para el cielo, según el, el pietismo en el que estaba Thomas Hobbes, hay hombres que nacieron para condenarse y que por más que tú quieras que ayudarlo a ser bueno, a creer en Dios, no hay forma. Esa gente son malas y no pueden cambiar. Esos son pequeños demonios destinados, predestinados al infierno. En ese sentido, para Thomas Hobbes, el hombre es malo por naturaleza. O sea que eh, él dice en un libro que se llama El Leviatán, Thomas Hobbes dice, todos los hombres nacen libres e iguales. Cuando dice eso, está apoyando lo que dijo John Locke, libres. Nadie está por encima de mí. Yo no soy ni súbdito de un rey, ni esclavo de un amo, ni siervo, ni vasallo de un señor. Yo soy libre. E igual, no hay nadie que esté por encima de mí. Yo soy igual que el rey, igual que el amo. Entonces, eh, 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 somos iguales. No hay ni esclavos, ni reyes, ni amos, ni señores. No hay pirámide, uno encima de otro. Estamos todos horizontal. Todos los seres humanos son iguales. Entonces, esa frase es tanto de Thomas Hobbes como de Jean-Jacques Rousseau.
Los hombres nacen libres e iguales, que después nosotros la vamos a escuchar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el contrato de Estados Unidos de Virginia y en la liberación de caballeros de Francia. Todos los hombres nacen libres e iguales en libertad y derecho. Esa es la frase que conocemos. Pero está allí en Thomas Hobbes, todos los hombres nacen libres e iguales. Si lo entendemos, está diciendo en otras palabras lo que había dicho John Locke, de que somos libres por naturaleza y que la vida eh, nuestra es de cada uno de nosotros. ¿Sobre quién yo tengo poder? Yo nací libre con poder sobre mi propia persona. Y tú naciste libre con poder sobre tu propia persona y sobre nadie más. Entonces, como dirá Jean-Jacques Rousseau más tarde, en un mundo de dioses, todos se respetan. Entonces, los hombres no están puestos para que se gobiernen uno con otro. Recordamos que en la Biblia, cuando Dios creó el mundo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales, los reptiles. No dice que se dominen unos con otros, sino que domine la naturaleza de animales y de árboles. O sea, todo lo puso para que el hombre coma y todo lo creó para que el hombre domine a los reptiles, a los peces, a las aves, los animales del cielo, los animales del mar, los animales de la tierra. Pero no dice domínense unos sobre otros. En ese sentido, John Locke parece que recupera el que la relación del hombre con el hombre no debe de ser de subordinación, sino de igualdad, y que la relación del hombre con la naturaleza es de objeto. Yo de frente a las cosas domino, son objetos para mí, pero de frente a otras personas tengo que respetar el fuero interior, no puedo invadir la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, tengo que respetar. Mamá no debe meterse, yo soy tu mamá, no, no, tú no debes meterte en mi mundo interno, ni papá debe meterse en mi mundo interno, ni yo debo meterme en el mundo de mis hijos, en el mundo interno. Hay un lugar que yo tengo que salir y quedarme afuera, el lugar de los pecados, el lugar de la intimidad con Dios, el lugar de la desnudez interior, en el cual solo entra tú y Dios. Hay un lugar ahí que no debemos invadir, no debemos saberlo todo, a no ser que esa persona quiera revelarse, porque hay heridas abiertas en cada uno de nosotros que Dios debe curar y solo Dios puede entrar sin hacer daño. Cada vez que una persona entra en las profundidades del interior, lo más que puede hacer es lastimar las heridas. Por eso hay que quedarse afuera y no entrar si no te invitan a entrar en el interior, sea tu hijo, tu mamá, tu esposa o quien sea. Hay espacios que no se deben invadir. Bueno, dicho esto, eh, cuando hablamos de Thomas Hobbes dice, libres, sí. Que la vida es nuestra y de cada uno, sí. Que somos libres para la propiedad, cuidado, dice Thomas Hobbes, porque somos malos por naturaleza. Ahí ya se aparta de John Locke, porque John Locke dice que el mito del buen salvaje, los indios eran buenos de corazón, no se mataban, no se robaban, no se hacían daño, porque no tenían propiedad privada. Pero Thomas Hobbes y John Luke hablan de que sí, de que hay que tener propiedad privada. Yo tengo que hacerme rico, tengo que tener mi casa, tengo que tener mi tierra, tengo que tener. Entonces, en un mundo de propiedad, entonces dice Thomas Hobbes, nos vamos a matar. Dice, el hombre es un lobo para el hombre. Homo lopus hominis. El peor enemigo que yo tengo es otra persona a mi lado. ¿Por qué? Porque él quiere lo que yo quiero y yo quiero lo que él quiere. Entonces, en un mundo así, nos vamos a matar porque yo te voy a matar para yo tener lo que tú quieres y tú me vas a matar para tú tener lo que yo quiero. Entonces, no podemos vivir. Dice que en el estado natural, en el estado salvaje, el hombre es malo por naturaleza. Recuerden también que el pietismo, que era la religión que profesaba Thomas Hobbes, los hombres nacen malos por la caída del pecado original, el pecado de Adán.
como dice Jesucristo, ustedes que son malos por naturaleza, saben dar cosas buenas a sus hijos. Entonces esa maldad la llevamos por dentro. O sea que eso que decía John Ludwig, que el hombre es bueno y que los indios son buenos, eso era un mito, eso era mentira para Thomas Hobbes, sino que llevamos la maldad por dentro. Entonces, iguales sí, libres sí, pero cuidado que en la propiedad, para Thomas Hobbes, no se nos puede dejar en estado de naturaleza. El estado de naturaleza de que los indios son buenos, eso es un mito. En realidad, si nos dejan libres, nos vamos a matar. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, dice Thomas Hobbes, necesitamos un poder fuerte que nos controle a todos. O sea, que la maldad que traemos por dentro tiene que ser controlada por la sociedad. Por lo tanto, el Estado civil no es malo no es perverso para Thomas Hobbes. Para John Locke sí es perverso porque nos hace esclavos, nos hace reyes, nos subordina. Pero para Thomas Hobbes dice, el Estado que Thomas Hobbes habla es un Estado por contrato social. Así se llamará más tarde la obra de Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué es contrato social? Bueno, el rey no viene porque Dios lo pone, sino que viene porque nosotros, el pueblo, elegimos al rey. Es lo que se llama el Estado democrático. Entonces, ¿qué significa democracia? Demo es pueblo y kratos es poder y gobierno. Democracia significa que el poder viene del pueblo. El que mejor definió la democracia se llama Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, dijo la democracia es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una frase que ya nos suena a nosotros muy conocida. Es el soberano, es el pueblo. El presidente, el que gobierna es el pueblo. Cada uno de nosotros tiene un poder de mando y de gobierno. Entonces, ¿contra qué sistema vino la democracia? La democracia vino contra un sistema llamado en Francia la teocracia. ¿Qué es teo? Dios. ¿Qué es kratos? Poder o gobierno. ¿Y qué decía la teocracia? Que todo poder viene de Dios. ¿Y qué dice la democracia? Que el poder viene del pueblo. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y la teocracia decía, el poder viene de Dios. Entonces, en Francia, el, el, el padre de la teocracia se llamaba, pueden buscar también ese filósofo, ¿verdad? Era un obispo, se llamaba eh, Jacques Benit, Juan Benito, Jacques Benit Bossuet. Jacques Benit Bossuet. Jacques Benit Bossuet decía que todo este mundo en el que estamos estaba bajo la providencia de Dios y que por lo tanto el orden que existía de reyes que protegían a sus súbditos, de amos que protegían a sus esclavos, eso era voluntad de Dios y que por lo tanto el orden social establecido no podía romperse sin coartar lo que se llamaba la voluntad de Dios. Dios había querido que haya reyes, que haya esclavos, que haya siervos, que haya señores. Por lo tanto, el Estado no es solamente un Estado civil, es un Estado divino, teocracia. Es Dios quien controla el orden y si no hay obediencia, si los esclavos no obedecen a si el súbdito no obedece a su rey, si el siervo no obedece a su señor, entonces hay desorden social, todo se daña. Para que haya orden, paz, justicia, estabilidad, necesitamos obedecer el orden que se le llamaba teocracia. Entra ¿cómo se llama? Thomas Hobbes como uno de los padres de la democracia y dice, no, el Estado no viene de Dios. El rey que nos gobierna somos nosotros, el pueblo, lo que lo ponemos, no es Dios. Y Él está ahí no para hacer la voluntad de Dios. El que nos gobierna está ahí para hacer la voluntad de nosotros, del pueblo. Y somos nosotros los que vamos a controlar al rey con una carta magna que se llama Constitución. Entonces nace el gobierno constitucional, siguiendo el ejemplo que se dio allá mismo en Inglaterra de la Carta Magna, que se le quitaron los poderes al rey
por haberse declarado, el rey Juan sin Tierra se declaró vasallo del Papa y el Parlamento le quitó el poder haciéndolo firmar una carta que se llamó Carta Magna. Entonces, cuando se habla de la Constitución, se está hablando de que el pueblo gobierna a sus autoridades con esa Carta Magna que se llama Constitución, de tal manera que el rey, el que nos gobierna, no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que hacer lo que el pueblo dice. Y no está bien, según esta mentalidad, que el pueblo le tema al rey, sino que el rey le tema al pueblo. Las constituciones comienzan con esta frase: el soberano es el pueblo es el que manda. Así comienza también nuestra constitución. El pueblo es el soberano. Antes de Thomas Hobbes en Inglaterra, el soberano era el rey. Después con Thomas Hobbes comienza: el soberano es el pueblo es el que manda y el que gobierna. Entonces, el rey manda, pero manda porque ¿quién le dio el poder? No es como antes de que el hijo del rey nació príncipe y la hija del rey nació princesa. Y el príncipe y la princesa cuando llegan, tú tienes que brindarle los honores del rey, su majestad, sus deseos son órdenes, majestad. Lo que usted diga es palabra de Dios, hay que salir corriendo. Bueno, no sé, si cuando llegue a casa de ustedes, el hijo de el presidente Abinader, están en ese espíritu. Tus deseos son órdenes. Es posible que sí, pero no con ese espíritu de que lo que tú digas es palabra de Dios. A veces uno hasta lo manda para el carajo, que es lo que se está creyendo. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo tenían sangre real. Eso le venía en la sangre. Tenían el poder de mando, de gobierno. Eso no había que elegirlo, eso venía de Dios. Ellos eran los reyes y los príncipes. Ahora, los hijos de nuestro presidente no, son iguales que nosotros. Y si llegan a un puesto presidencial, es porque el pueblo lo elige. Entonces, ¿qué dice Thomas Hobbes? Si nos dejamos libres como somos, nos vamos a matar. Y Homo lopus hominis, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Y qué va a pasar? No habrá arte, no habrá cultura, no habrá progreso, no habrá avance, sino que un estado salvaje, lo único que va a haber son ladrones, bandidos, criminales y nos vamos a matar. ¿Por qué? Porque esa es nuestra semilla, somos malos por naturaleza, herida del pecado original. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un contrato en la cual yo voy a quitarme mi poder de autogobierno y se lo voy a ceder a uno que sea más fuerte que todos para que ese me gobierne a mí. Pero no es que Dios lo pone, soy yo que lo pongo y no es para siempre, es por un tiempo. Tú me vas a gobernar por 2 años, 3 años, 4 años. Y tú no vas a hacer lo que te dé la gana. Te vamos a decir lo que tú tienes que hacer con la Carta Magna, con la Constitución. Te vamos a decir qué es lo que a ti te toca hacer como presidente y rey de nosotros. Entonces dice Leviatán, ese Dios mortal, dice que nos gobierna porque nosotros lo ponemos. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, un contrato. Cuando yo voy y voto por una persona, por un gobernador, a mí me dan un papel para que yo firme, ahí aparece mi cédula y mi nombre, y yo firmo. Al yo firmar, estoy cediendo mi poder de autogobierno. Ya yo no soy el gobernante de mi propia persona, sino que yo en ese contrato estoy dándole mi poder de autogobierno al que gane para que me gobierne a mí durante esos 4 años. Entonces, por contrato yo firmo. El otro firma también. El otro, nosotros aquí en República Dominicana, en el 16 de agosto es cuando juramentan al presidente. El presidente, cuando toma el mando, lo juramentan y él firma también para coger ese poder durante 4 años que le damos nosotros con el voto, de tal manera que el poder es democrático. ¿Qué significa democrático? Nosotros, el pueblo, le estamos dando el kratos, el poder. No es que él nació teocracia, sino que el pueblo le da el poder. Entonces ahí están chocando esas dos líneas de Francia, la teocracia de Jacques Benit Bossuet, que decía que todo poder viene de Dios, y la democracia de Thomas Hobbes y de
eh, donde evoluciona el pensamiento de John Locke, de que el poder viene del pueblo y que es por contrato que el presidente toma el poder y el control. Y es un poder coactivo. Coactivo significa que somete a la fuerza y al castigo para que no nos estemos matando unos con otros, porque en la ley del más fuerte, el que gana es el más poderoso. Bueno, pues le damos la mayor fuerza al que nos gobierna para que defienda los intereses de los ciudadanos, no para que sea palabra de Dios y que oiga la Biblia, sino para que oiga los intereses de los ciudadanos. En Francia, en la Catedral de Notre Dame, se quitó la Biblia de la palestra del altar, que era representante de que todo poder venía de Dios, y se puso una mujer con una, no sé si con una corona, que se le llamó la diosa razón. Quien nos va a gobernar ahora no es la Biblia, la palabra de Dios, sino la razón que el pueblo piensa y le dice al rey lo que tiene que hacer. Bueno, tendrá sus excesos, ¿verdad? Pero nació, murieron muchísimas personas aguillotinadas, fue excesiva, ¿verdad? La matanza también de los príncipes, las princesas, esos también fueron abusos de alguna forma incalculables, porque niños que nacían creyéndose príncipe y que nacen de la corona, ¿qué culpa tienen? Y mucha gente, un pueblo también inmenso, que creía en esta mentalidad y que querían a sus reyes también fueron aguillotinados para cambiar toda esta situación. Por eso la iglesia nace enemiga de esa sociedad cuando nació. Una iglesia contra Francia, contra lo que se llamó el modernismo y un modernismo contra la iglesia. Entonces se hablaba de que la iglesia era oscurantista, que todo lo ponía, no dejaba pensar, no dejaba, era persecución, un tiempo en que entonces se vino esa tensión entre los ilustrados y la iglesia, ¿verdad? Entonces una historia un poco incómoda. Es verdad que tenemos algunas bondades, pero también tenemos algunos excesos. Y entonces esta historia le he hablado hoy de Thomas Hobbes, que también es inglés y que pertenece al empirismo y que de alguna forma, en vez de decir que el hombre es bueno, dice que el hombre es malo y que nos habla de un estado civil que nos corrige y nos controla. En vez de ser un estado civil malo, como decía John Locke, donde venía el hacer del hombre, entonces dice sí, el hacer del hombre, pero no tiene que ser malo. Los hombres pueden controlar de forma que no nos matemos unos con otros y no sea una sociedad de bandidos y de criminales, sino que tengamos una autoridad fuerte que nos controle a todos y que no nos haga daño. Bueno, entonces ahí tenemos. Todo eso se dio en Francia, ¿verdad? Y estamos hablando de la ilustración francesa y en Inglaterra, porque los pensadores que hemos estado hablando son ingleses. Eh, Thomas Hobbes, John Locke son de Inglaterra. John Locke con su ensayo del entendimiento humano, Thomas Hobbes con el gran Leviatán, con sus grandes pensamientos. Si queremos ver la ilustración de Inglaterra, el que nos falta en esa filosofía liberal en Inglaterra, además de John Locke y Thomas Hobbes, el otro liberal se llama Adam Smith. Adam Smith. Lo que pasa es que Adam Smith no es liberal políticamente hablando, sino que es liberal del sistema económico, eh, de la libertad de mercado, dejar hacer, dejar pasar, de que los hombres nacen ambiciosos por naturaleza y hay que quitar las leyes morales de la iglesia y las leyes del Estado, que no se metan en la economía. ¿Por qué? Porque los hombres nacen según esta doctrina Homo economicus de Adam Smith, los hombres nacen ambiciosos y hay que soltarlo a esa ambición, que trabajen todo lo que quieran, porque esa ambición se va a convertir en trabajo para buscar dinero. Y mientras más trabaja, más riqueza. Y mientras más riqueza, la utopía de Adam Smith, habrá tanta riqueza, que va a llover para todo. Una mano invisible va a hacer que se distribuyan las riquezas. Esa era un poco la utopía. Realmente, cuando se ensayó eso, lo que hubo fue un colapso y se cayó la bolsa de Estados Unidos de Nueva York, lo que hubo una hambruna en el mundo, no.
la libertad de mercado a la fuerza de la ley, de las leyes económicas, de la oferta y la demanda. Al final lo que hubo fue un desastre mundial y el mundo tuvo que hacerse neoliberal. Pero bueno, esa es, como estamos un poco en la filosofía política, el liberalismo también tenemos que ver, es parte de nuestra clase el liberalismo económico. Pero como ya me metí en el liberalismo político, en esa parte que le llamamos democracia contra teocracia, la otra parte del liberalismo político, además de la democracia contra la teocracia, es la república contra la monarquía. En la monarquía, que pertenece al régimen junto con la teocracia, está la monarquía. La teocracia es lo que dijo Jacques Benit Bossuet, que dijo, todo poder viene de Dios. Hay que respetar el rey. Lo que el rey dice es palabra de Dios. Y si se obedece, así Dios controla el orden del universo. Ya yo pienso. Eso es el libro ensayo sobre, ensayo sobre la historia. Bueno, no recuerdo el nombre de Jacques Benit, pero discurso sobre, sobre la historia. Bueno, se me escapa. Entonces, además del providencialismo de Bossuet en ese estado que se le llama no liberal, se le llama absolutista. ¿eh? Absolutismo. En ese estado absolutista tenemos que se divide en dos partes. En teocracia, que ya lo hemos explicado, y en monarquía. Monarquía. Repito, para que tengan el orden esquemático. ¿Cómo se llama el sistema político de Francia antes de que entre el liberalismo? ¿El liberalismo con quién vino a pelear? El liberalismo vino a pelear contra el absolutismo. Se le llama así, absolutismo. El liberalismo que inventó John Locke y que enriquecieron en Inglaterra Thomas Hobbes y Adam Smith, ese liberalismo vino a pelear y a tumbar lo que se llamaba el absolutismo. Comenzó en Francia, más o menos se inició en Inglaterra y después se distribuye por toda parte del mundo. Por lo menos a nivel de ideología, lo que estamos viendo es inglés, porque hay dos grandes ilustraciones, la inglesa y la francesa. Bueno, entonces, absolutismo contra liberalismo. ¿Cuáles son las partes de ese absolutismo? Hay dos grandes partes del absolutismo, que son teocracia y monarquía. Teocracia, ¿quién es el padre de la teocracia? Ya lo dijimos, Bossuet, Jacques Benit Bossuet, Juan Benito, Jacques Benit Bossuet, Jacques Benoit. ¿Y quién es el padre de la monarquía? Usted, muy amigo de ustedes lo han oído mucho, se llama Maquiavelo, como cuando tú dices, que diablo, tú sí eres maquiavélico, como que lleva la maldad por dentro. Nicolás Maquiavelo es el padre de la monarquía. Él es, el rey tiene todos los poderes, la monarquía. Mono es uno y arquía es el primero, uno y el primero. Y por encima del rey nadie. Y el rey tiene que asegurar el poder. Y lo que el rey haga, que le lleve la cabeza a quien él quiera, que mate a quien él quiera, si eso le ayuda a mantener el poder, está bueno. No importa lo que el rey haga, engañar, decir mentira, si lo hace el rey, está bien, si eso le ayuda a mantener el poder y la unidad del reino. Eh, porque, por eso la palabra Maquiavelo está contra la moral, ¿verdad? Porque como que permite la maldad, eh, porque el fin tiene que ser lograr el poder del rey y unificar el Estado. La intención no es mala. ¿Por qué no es mala? Porque en ese tiempo, eh, a lo que se está enfrentando Maquiavelo es a un descalabro del sistema feudal donde los feudales estaban perdiendo poder y el vandalismo se estaba metiendo de los grupos extranjeros, ¿verdad? Los lombardos, habían un grupo del mar, habían tres grandes grupos que entraban a Europa y se robaban los frutos, los sembrados, se robaban a la gente para venderla como esclavos. Y en esa situación en que los amos no podían defender a sus esclavos, ni los reyes, los señores no podían defender. Entonces,
¿Qué es lo que dice el príncipe de Maquiavelo? Necesitamos que el rey tenga todos los poderes y que lleve cabeza. Entonces, necesitamos un rey que a todo el mundo le tenga miedo, un rey que sea fuerte militarmente hablando y que nadie se meta con las cosas del país. ¿Por qué? Porque tienen su rey. En ese sentido, cuando Maquiavelo habla en su libro llamado El Príncipe, lo que está diciendo es todo le es lícito al príncipe siempre y cuando mantenga la unidad y la tranquilidad interna, que todo el mundo le tenga miedo al príncipe. Por eso se habla de monarquía, uno y el primero. Fortalece la unidad. Que nosotros, como decían nuestros abuelos, que conocimos aquí a Trujillo, decían de Trujillo, que Trujillo era ley, batuta y constitución. Es como, no sé si alguno veía esos muñequitos, yo lo veía en mi infancia, ya yo tengo 50 años, es que, de primera base, conejo vos, segunda base, conejo vos, catcher, conejo vos, o sea que el hombre orquesta, conejo vos jugaba todo el partido. Bueno, entonces Trujillo, poder legislativo, Trujillo, poder ejecutivo, Trujillo, poder judicial, Trujillo, era ley, poder legislativo, batuta, poder ejecutivo y constitución, poder judicial. O sea que Trujillo tenía todos los poderes, dictador. Entonces, ¿qué pasaba con la monarquía? No estaba lejos. El monarca es el que tiene todos los poderes. Entonces, el rey, lo que el rey dice es palabra de Dios. Entonces, si además de tener todos los poderes, viene Benit Bosuet y dice que viene de Dios y que eso es teocracia y que el poder viene de Dios y que el rey nació rey porque Dios lo hizo rey de nacimiento y todo lo que existe tienen que obedecer al rey porque Dios fue quien consagró al rey desde antes de nacer, pues ahí tenemos las dos fuerzas del absolutismo, la monarquía y la teocracia. Surge el liberalismo, que es lo que estamos viendo. El padre, John Locke, el reforzador en la economía en Inglaterra, Adam Smith, y el otro reforzador, padre de la democracia, Thomas Hobbes. ¿Qué dicen? Entonces vienen en contra del absolutismo. Liberalismo contra absolutismo. ¿Cuál es una parte del absolutismo? Ya la hemos visto. Teocracia y monarquía. Teocracia, todo poder viene de Dios. Monarquía, centralidad del poder. El rey es ley, batuta y constitución. Entonces, contra el absolutismo, liberalismo. Contra la teocracia, democracia. La democracia es liberalista, mientras que la teocracia es absolutista. Y contra la monarquía del príncipe Maquiavelo, que eso es también, la monarquía es absolutista, contra la monarquía viene otro hijo del liberalismo que se llama república. República. Eh, entonces, el padre de la república, con un libro que se llama El espíritu de las leyes, se llama Carlos de Secondat, Montesquieu, varón de Montesquieu. Carlos de Secondat, varón de Montesquieu. Bueno, pues ahí tenemos tenemos, claro que Carlos de Seconda no es inglés, es francés, pertenece a la democracia, a la ilustración francesa, pero ahí tenemos lo que se llama absolutismo contra liberalismo. El absolutismo tiene dos hijos, teocracia y monarquía, y el liberalismo tiene dos hijos que van a pelear contra los hijos del absolutismo. El liberalismo va a pelear contra el absolutismo. Y los hijos del absolutismo, teocracia y monarquía, van a pelear contra los hijos del liberalismo. ¿Cuáles son los hijos del liberalismo? Democracia y república. Democracia y república. ¿Qué dice el absolutismo? El poder viene de Dios y todos los poderes son del rey. Si viene de Dios, eso es teocracia. Y todos los poderes son del rey, eso es. ¿Qué dice el liberalismo? Todo poder viene del pueblo. Contra la teocracia, democracia. ¿Qué dice el liberalismo? Todo poder viene del pueblo. Contra la teocracia del absolutismo, democracia. ¿Y qué dice el otro hijo del liberalismo? La república. El poder no debe estar concentrado en una sola persona.
contra la monarquía del príncipe Maquiavelo, contra la monarquía, república. ¿Qué significa república? Rex significa cosa y pública del pueblo. República significa que los poderes no son del rey. Los poderes, res pública significa cosa del pueblo. El poder le pertenece al pueblo. Así como dice democracia, el poder es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la república es cosa del pueblo. O sea que no es cosa del rey, no es uno y el primero, sino que es cosa del pueblo. Entonces, ¿qué presenta ¿qué presenta la monarquía? Concentración del poder y centralización del poder en una sola persona. ¿Qué presenta la república? Descentralización del poder. Qué dice Montesquieu, padre de la padre de la república? Que los poderes no deben estar concentrados en una sola persona, porque si esa persona se vuelve contra el pueblo, nadie la puede controlar. Entonces dice que el poder tiene que estar distribuido, descentralizado. Por eso habla de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y tiene que, el que legisla no debe ser el que ejecuta. Y el poder ejecutivo, el que ejecuta, no debe ser el que juzga. Entonces, el legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo tienen que estar separados. Y porque si uno se vuelve contra nosotros, los otros lo controlan. Entonces, la república significa distribución del poder, mientras que la monarquía significa centralización del poder. Por lo tanto, contra el absolutismo, liberalismo. Y los hijos del liberalismo son democracia y república, más constitución. ¿Qué significa constitución? El conjunto de leyes con la que el pueblo rige a sus reyes o rige a sus gobernantes, entre comillas, ¿verdad? Para que el rey haga lo que quiere el pueblo. Entonces, ese es el sistema con el que nace la sociedad contemporánea. Cuando Francia introdujo ese sistema, rompiéndolo de atrás, entonces nace lo que hoy somos, la sociedad, la ¿cómo se llama? La edad contemporánea. La edad contemporánea nació con la Revolución Francesa en 1789, cuando todas estas ideas comenzaron a meterse en Francia en la política. La política de Francia pasó de absolutista, pasó a liberal. De monárquica pasó a republicana. De teocrática pasó a democrática. De absolutista pasó a constitucional. Entonces Francia se convirtió en república democrática, liberal, constitucional. Claro que eso fue un desorden terrible. Cuando Francia hizo todo esos cambios con todo el asesinato que hizo, el desorden que vino en Francia fue terrible porque tampoco estaban preparados para esos tiempos que lo pensaron muy bien en la Ilustración, pero las consecuencias fueron desastrosas, con todos esos esclavos libres en la calle, sin tierra, sin casa, sin nada, con una pobreza que lo estaba matando a todos. Los ricos que había no estaban protegiendo como antes a sus esclavos, los señores no estaban protegiendo a sus amos. Entonces, toda esa gente con necesidades y afuereada de las casas, porque ya no eran esclavos ni eran siervos, eso trajo un desorden que tuvo que venir otra vez una mano fuerte. Entonces aparece Napoleón Bonaparte. Pero bueno, Napoleón Bonaparte militariza y se hace coronar como emperador, como si él fuera un emperador de Roma, que habían emperadores, para ordenar ese desastre que existía en Francia. Pero como habían matado al rey, a la reina, a los hijos del rey, ya no había forma de volver atrás. Y los otros estados fueron copiando el modelo francés, ¿verdad? Se fueron convirtiendo de que en estados ilustrados o los que siguieron teniendo reyes. Los reyes fueron perdiendo poderes, ya se hicieron un poquito más representativos. Los reyes, incluso hasta el rey de China, que tenía unas traducciones inmensas, se fue encerrando y el pueblo fue viviendo una democracia hasta
que invadieron los lugares donde tenían al rey guardado. O sea que el mundo cambió con todas estas revoluciones que comenzaron en Francia y por eso se le llama la cuna de la democracia. Eh, También todos los que estudian leyes constantemente van a estudiar las leyes en Francia y recuerden que una de las grandezas de Juan Pablo Duarte es que vino educado de Francia. Saben que Duarte educó en Francia, se educó en Francia y viene con toda esta vaina de república. La palabra república dominicana, eso fue un invento de Duarte, el ideario de duartiano. Entonces, ¿dónde Duarte consiguió todo eso? Duarte vino de educado, de este espíritu de ilustración francesa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los tiempos, cuando hablamos de los tiempos liberales, por lo menos yo creo que la palabrita liberal le va sonando ya un poquito significativa, ¿verdad? La libertad se va metiendo en la política, la libertad se metió en la economía con la revolución industrial y nace el capitalismo, porque antes lo que existía era el mercantilismo y antes del mercantilismo el feudalismo, pero con la libertad que Adam Smith y en Francia existían unos movimientos, el laissez-faire, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Había un grupo de pensadores que también pensaban la economía y que proclamaron la libertad de mercado, no solamente la libertad política, que ya la vimos, que se convirtió en Revolución Francesa en 1789, sino que en el siglo XIX se fue dando en toda Europa la, 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 la Revolución Francesa, que era la libertad de la economía, que no se mete el Estado, que no se meta la Iglesia dentro de las leyes económicas, porque la economía ya tiene sus propias leyes, que son la oferta y la demanda, y que eran leyes naturales en su mente, leyes naturales. Entonces, claro, nacieron en el proyecto de la Ilustración, nació un proyecto político, que es el liberalismo, que muchos le llaman democracia, y nació el proyecto económico, que es el liberalismo económico, que muchos le llaman el capitalismo. Entonces, el liberalismo político, que muchos le llaman democracia, y el liberalismo económico, que muchos le llaman eh, el capitalismo, se frustraron al inicio del siglo XX con la Primera Guerra Mundial y con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Con la Primera Guerra Mundial, la matanza entre todas las naciones que se estaban preparando para la guerra y un disparate cuando vino una gota y el rey Francisco Fernando, el príncipe fue muerto porque estaba visitando una tierra en Serbia, entonces las naciones comenzaron a matarse unas con otras. No había razón que porque maten a una gente todas las naciones comenzaran a pelear, pero crearon una guerra de 4 años en la que todo el mundo estaba buscando su hegemonía y su grandeza. Esa libertad que comenzaron a matarse frustró lo que se llamó la democracia, así la democracia liberal, y se terminó el liberalismo, y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el Estado en las distintas naciones comenzó a meterse, a regular el trabajo, a regular lo que era la libertad del mercado, ya no dejó de ser libre, a regular las empresas, y entonces el Estado se convirtió en Estado intervencionista, y eso se le llamó neoliberalismo, se acabó el liberalismo y entró el neoliberalismo. Y los estados que no fueron liberales se hicieron totalitarios. Vinieron los nazis en Alemania, vinieron Mussolini en Italia con el totalitarismo militar. Y recuerden que ya estaba ahí el comunismo con Stalin en Rusia. Y eran regímenes que no querían democracia. El mundo no quería democracia. El mundo lo que quería era, así como vino Napoleón y se metió en Francia a controlar, con la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba cansado de que todo el mundo sea libre porque eso que dijo Thomas Hobbes parece que era verdad. El mundo se estaba matando. Entonces era necesario una mano fuerte. Entonces el mundo comenzó a militarizarse. Unos se hicieron totalitarios y la otra parte que siguió siendo democrática, democracia con control. Y por eso pasó de liberalismo a neoliberalismo,
John Maynard Keynes y Lippmann fueron los grandes pensadores que fueron dándole estructura ideológica a la nueva forma de vivir el liberalismo. Bueno, entonces, y el marxismo y la escuela de Frankfurt fueron las grandes escuelas ideológicas que fueron como entendiendo cómo debía vivirse el marxismo. Pero el mundo ya no quiso esa libertad salvaje que se vivió después de la Revolución Francesa. Era muy caótica porque el Estado se convirtió en cómplice de los ricos y en persecutor de los explotados. Se le llamó Estado gendarme y muchos le llamaron Estado policía. O sea, era un Estado que estaba unido a los poderes y que no acompañaba a los desheredados, a los pobres, a los caídos. Los pobres y los caídos eran lo que habían que someter. Entonces, el Estado tuvo que cambiar y se convirtió en Estado intervencionista, protegiendo con leyes a lo que se llama al pueblo explotado. Y nace así el Estado benefactor, que paga la salud, paga la vivienda, paga los hospitales, le da comida a los pobres, les saca impuestos a los ricos para que a los pobres les llegue y no sea un Estado así tan desproporcionado, porque si tú lo dejas así, como decía, de que una mano invisible, como decía Adam Smith, al final eso no funcionaba, sino que los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. Entonces tuvo que venir un Estado que ponga límite de salario, salario mínimo, decimos nosotros. Ellos le dijeron, llamaron salario, bueno, se me olvida el nombre, pero era lo mismo, era controlar el salario, indemnización, o sea, no se podía votar a una gente de la empresa si no se le pagaba. Hoy le llamamos a eso liquidación, ellos le llamaron indemnización. Se creó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se protegieron las asociaciones, nacieron los sindicatos, las asociaciones de obreros, y protegida por el Estado. Antes eso no era aceptado, era imposible. Entonces la sociedad tuvo que arreglarse metiéndose las leyes del Estado dentro de la economía y el Estado convirtiéndose no en un Estado liberal, sino en un Estado neoliberal, donde crea fuerza y de alguna forma controla el interior de la ciudad y el interior del país. Por lo que ustedes pueden ir viendo, se ha ido ensayando después de la ilustración una nueva forma de vida que todavía no se ha terminado, todavía no se ha terminado, porque ahora la nueva vaina que estamos viviendo es que en el 65 vino una nueva explosión. En Francia, la madre del liberalismo, por lo menos con la Revolución Francesa, porque los ideólogos fueron ingleses, lo que vimos, pero Francia fue la que lo ejecutó con la Revolución Francesa de forma así radical. En Francia también, en el Mayo francés del 65, pueden buscar videitos sobre eso, comenzó entonces ahora la liberación de la familia. Las mujeres se liberan de los hombres, los hijos se liberan de los padres y por lo tanto ya el hombre no tiene autoridad sobre las casas. Las mujeres no le pertenecen a los esposos, los hijos no les pertenecen a los padres y los hombres andan por ahí sin sentido. Ya ahora mismo los muchachos no se quieren casar, ni las muchachas tampoco. Todo el mundo lo que está buscando es en el exceso del liberalismo, cuarto para realizarse, estudiar para tener dinero. A mí que ningún hombre me diga lo que tengo que hacer, que ninguna mujer me someta, yo quiero ser libre, libre y con cuarto. Son los frutos todavía de John Locke que estamos viviendo. Y ahora, en el mayo del 67, si antes se rompió la política y después se rompió la economía, en mayo del 67 se rompió la familia. Y ahora estamos viviendo una sociedad en que es raro ver una gente casada. Y si están casadas, están más amenazadas que los que no están casados. Prácticamente hay que vivir solo. Eso es la filosofía que nos está matando. La filosofía liberal nos está matando, nos está dejando en soledad. Entonces tú encuentras ahora mucha gente en Estados Unidos, igual que en Europa, viejo, con casa, con piscina, con carro, pero solo, ahí metido, en una angustia, en una sociedad sumamente depresiva, a fuerza de pastillas, sosteniendo la vida. Bueno, nada, son de las cosas que hemos inventado. Hay que ir viendo a ver cómo la sociedad va a seguir reinventando lo que se llama los nuevos tiempos, porque estos tiempos para muchos serán soportables, pero no es que son soportables del todo, ¿verdad?
Ahora con el Internet nos hemos convertido en consumidores de imágenes, que eso es nuevo también. El Internet nació en el 93, la www. Entonces ahora mismo todo el mundo tiene un celular. La sociedad se ha convertido en consumidoras de imágenes, de porno, de TikTok, de Facebook. Entonces estamos en una sociedad del entretenimiento. Ya no queremos casarnos, tener hijos, tener un trabajo estable. Nadie soporta el estar con una responsabilidad. Ahora todo el mundo, ese liberalismo se nos ha convertido en viaja, disfruta, consigue dinero de la forma más fácil y rápida, drógate y como un conjunto de ofertas. Entonces, hay que ver porque Europa se convirtió en una sociedad vieja rápidamente y sin hijos y está siendo invadida por América. Pero América vamos por el mismo camino. ¿Eh? Nadie se quiere casar, nadie quiere tener hijos o todo el mundo quiere tener un hijo fuera del matrimonio. Un hijo que sin compromiso con los padres es un hijo para mí y un hijo que me garantice mi vejez, porque no es un hijo para yo darle vida. Ahora lo que estamos pensando es quiero uno o dos hijos para cuando yo sea viejo, es una inversión, así lo decimos, el hijo es una inversión y los muchachos no están en eso, lo que están es por mandar a los viejos para el asilo. Entonces todo el mundo quiere vivir y romper relaciones y cada uno vivir su vida. Entonces, esta sociedad también se ha convertido en insostenible, pero como todavía estamos metidos en la chercha y en el consumo de imágenes, todavía no estamos viviendo las consecuencias como la está viviendo Europa. Bueno, vamos a terminarlo aquí. Vamos a también a mandar el videíto de qué hemos hablado en la clase de hoy. Un poco de los excesos del liberalismo, un poco de lo que es cómo se dio el liberalismo político. Ese prácticamente ha sido nuestra clase. Hemos dicho que se metió en la economía con Adam Smith. Hemos dicho los hijos del liberalismo, los hijos del absolutismo, y hemos dicho un poquito de cómo se está viviendo hoy día con lo que se llama el mayo del 68. Me metí en liberalismo en la clase de hoy. Y un poquito en neoliberalismo. Hay un nuevo neoliberalismo con la globalización, pero imagínense, no da tiempo para uno trabajar todo eso. Entonces hay que salir del liberalismo. Nosotros como clase entramos un poquito al racionalismo y yo creo que ya hemos hablado, siempre insuficiente, pero ya hemos hablado suficiente del liberalismo. Hay que ir acercándonos a otros movimientos filosóficos. Les invito a estudiar un poco lo que se llama el existencialismo para la próxima clase. Y un autor que es muy interesante en el existencialismo, que se llama Albert Camus. Albert Camus. Entonces, me van a disculpar así, ese salto tan terrible, ¿verdad? De estar viendo racionalismo, eh, racionalismo, empirismo, pero ustedes son filosofía 2, les toca ver todo. Entonces hay que salir, aunque sea así de forma brusca, entramos al existencialismo, que es filosofía de posguerra. Búsquenme el existencialismo, búsquenme a Albert Camus. Hay otro existencialista que también son interesantes, pero apasiona mucho a Albert Camus porque de alguna forma vive en carne propia lo que se llama el espíritu existencialista y lo ejemplifica con su propia vida y con sus propias obras. Entonces, para la próxima clase, existencialismo y Albert Camus con la indagación de la filosofía de los tiempos modernos y por lo tanto de los contemporáneos, porque los contemporáneos son hijos de los modernos. ¿Qué se pensó en el existencialismo con la edad contemporánea y con la frustración del proyecto ilustrado, con la frustración de la democracia y del capitalismo y con las guerras mundiales? ¿Qué se pensó? Y ahí tenemos entonces la vida y la obra de Albert Camus, muy significativo para iluminar estos nuevos procesos en lo que estamos viviendo, la depresión, el hombre deprimido, el hombre sin sentido, el hombre perdido, bajo la tragedia de los nuevos tiempos. Bueno, pues nada, muchachos, esa ha sido nuestra clase de hoy. Si alguno faltó por la lista. Yo, profesor. Yo, profesor. Karen Sánchez.